Buenas noches. Vamos a dar inicio a esta conversación en torno a la puesta en valor de la obra inédita de Carlos Julio Manrique León, que está iniciando, y esto que de hecho estamos acá en el espacio en donde está iniciando un proceso que ojalá tenga aristas con el paso del tiempo, eh, porque eh, consideramos que existe un valor histórico, un valor pictórico y un valor patrimonial que puede generar procesos de discusión y de disfrute en medio del contexto cultural santanderiano. Y pues ya les contaremos algunos elementos que tienen que ver con eso en cuanto al proceso, en cuanto al proyecto y en cuanto a la exposición propiamente dicha, que también puede ser de interés para ustedes. Lo más importante de esta noche es integrar esta conversación a lo que viene siendo el proceso de investigación y puesta en valor que ya yo creo que lleva algunos años, que en este momento pues acá hay 17 obras, pero hay muchas obras más, hay todavía elementos por descubrir, incluso hay obras, ya les contamos cuál es el repositorio en donde están estas obras y cómo está funcionando, en donde incluso hay obras que no se han visto completamente en esa casa del barrio El Prado, en donde reposa, como lo llamamos, y queremos darle algunos matices a ese término, esta huaca pictórica, que fue la forma en como quisimos nombrarlo, porque son, pues, en ese imaginario y en esas narrativas de tradición, ese término de huaca pictórica o de huacas en términos generales, es un elemento que seguramente ha estado en las conversaciones de toda la vida de todos nosotros. La huaca, que eso desde luego que es un término indígena, incluso hay un municipio en Santander que se deriva del cacique Huaca, que es el municipio de Huaca en la provincia de García Rovira, establece la posibilidad de esas cajas de Pandora, de esos tesoros, en donde lo más importante consideramos nosotros en este caso es pues disfrutar de una alternativa más de la visión del mundo de una persona que a través de la pintura nos propone diferentes tipos de elementos. De hecho, la curaduría, ahorita hablaremos un poquito al detalle de eso, pero de hecho la curaduría responde a esa exploración permanente que tuvo Carlos Julio, lo que genera que cuando uno entra por la puerta parece que esta fuera una exposición de diferentes pintores, ¿no? Nos lo ha dicho mucha gente y a mí eso me parece muy interesante porque era uno de los objetivos que queríamos. Es decir, por lo general a veces uno entra a una exposición, a veces son radicalmente homogéneas las obras, eh, incluso las que están ahí y las de toda la vida de un pintor, eso está en el debate artístico permanente, ¿no? Hay gente que eso le parece bien, hay gente que eso le parece mal, hay gente que habla del artista que se repite toda la vida, que repite una fórmula toda la vida. Algunas personas critican, críticos de arte critican esa repetición que tienen algunas personas, otros lo consideran el sello personal, entonces digamos que eso es un debate. Y en el caso de Carlos Julio tiene una exploración permanente que su obra permite dar a entender. Nosotros hemos intentado hacer un primer análisis de lo que podrían ser unas fases del pensamiento y de la obra de Carlos Julio, porque hay pues desde luego que lugares comunes, hay puntos de convergencia y creemos que tenemos unas pistas claras para poder establecer esos momentos de la obra en donde está todo por hacer. Digamos, en el caso de esta obra está todo por descubrir, ya haciendo unos cálculos en los últimos días muy precisos porque queríamos tenerlo con la ayuda de Lucy, que es su hija y quien ha sido una de las personas que ha posibilitado esta exposición. Estamos hablando de que confirmadamente en este momento existen unas 200 obras de Carlos Julio. Se sabe que hay obras que se perdieron, incluso Lucy ya tiene 5 imágenes de fotos que estaban de fotos de cuadros que estaban digitalizados. De hecho, un par profundamente interesantes estarían aquí colgadas sin duda, pero se perdieron, nadie sabe qué pasó con esas obras, y eso es interesante, en algún lugar están, y esas preguntas son chéveres de plantearlas. Y por ejemplo, ya lo veremos acá ahorita, recordemos que esto tiene un juego en el tiempo
que esta exposición se realiza 51 años después de la que fue la única y la última exposición que hizo Carlos Julio, que fue en la sala de exposiciones del Banco de la República, ya en el edificio actual del área cultural del Banco de la República. Ahí Carlos Julio hizo su exposición, una exposición muy comentada, una exposición, ya veremos en unas fotos de archivo, con unos visitantes muy importantes que generan muchas preguntas. También desde luego que los diálogos y las entrevistas con la familia nos han permitido entender otras cosas, pero para mí igual quedan misterios dentro de lo que fue la experiencia pictórica de Carlos Julio. Eso me encanta. Para mí hay cosas que no se van a poder responder nunca y eso me parece que le da gracia a este tipo de historias. Entonces, digamos, hago como esa introducción, más o menos un poco en medio de esos temas compartiremos y charlaremos, y voy a permitirle aquí a Carlos, que es el coordinador general de lo que fue este proyecto, en todas las aristas que requiere un proyecto de este tipo para poderse realizar. Entonces, para que nos haga también su introducción. Bueno, esto es posible, ¿por qué? Porque hubo una persona que tuvo una visión y un interés por proteger algo que estaba produciendo y que le pareció importante. Pero también es posible porque hubo unas personas que se interesaron en preservar eso que el artista acumuló, amontonó de alguna manera, para que con el tiempo, 50 y tantos años después, pudiera otras personas de otras generaciones admirar ese trabajo que él hizo. Esto abre una cantidad de interrogantes y de cuestionamientos a los artistas, que aquí hay algunos, a las personas comunes y corrientes también, porque es que todos tenemos derecho a estar en la historia. La historia no solamente para la gente, entre comillas, famosa, la historia es para todo el mundo, lo hemos visto aquí a través del libro Total. Incluso hay personas que jamás las oímos nombrar y ahí están apareciendo en libros, en agendas, donde escribieron una especie de diario donde decían a cómo había amanecido el café, no me acuerdo el nombre de esa persona, a cómo amaneció el dólar. Son cuestionamientos que se hizo esa persona y dijo, esto en algún momento será importante. Entonces, este es el producto de eso, de esa serie de intereses de la persona que tuvo una visión, como debemos tenerla todos, preservar nuestra memoria. Este trabajo inició hace 7 años, específicamente, cuando alguien, un artista o un aprendiz de artista, Luis Carlos Enríquez, me dijo, estaba yo trabajando aquí en el libro Total, que había un artista, y me dio el nombre y me dijo de dónde era, y yo de una vez le expresé interrogantes porque yo no lo había oído nombrar, y pues, entre comillas, me precio de conocer a la gran mayoría de los artistas de acá de Santander. Entonces me interesé, ya Luis Carlos me presentó a su hija Lucy, que en ese momento frecuentaba ese espacio más de lo que ahora lo hace, porque estaba trabajando aquí con la alcaldía, y pudimos empezar como ese conocimiento de quién fue Carlos Julio Manrique León. En la medida en que ella me iba hablando y me iba mostrando algunas obras, me fue causando mucha inquietud, mucho interés, y empezamos una especie de reconocimiento del trabajo que Carlos Julio había dejado amontonado, literalmente amontonado, en una casa, la casa donde vive Lucy y su familia, que fue la casa que construyó Carlos Julio Manrique León con sus conocimientos empíricos de alguna manera sobre lo que era el diseño arquitectónico. En ese transcurrir del tiempo fueron naciendo deseos de que eso no se quedara ahí solamente, sino de que trascendiera un poco más, que se le permitiera por lo menos, lo mínimo, yo creo, estar en el libro Total. El libro Total es una plataforma, ya todos lo sabemos, de carácter mundial, que tiene mucha información gratuita además, y que permite que personas que jamás llegaremos a conocer se enteren de que nosotros existimos y de que hay ciertos valores culturales
que tenemos, que a lo mejor ellos siempre han ignorado. Y así fue naciendo todo el proyecto. Ya en los últimos meses se vinculó a Alejandro con una visión, como yo siempre lo digo, una visión sin contaminación, porque él no estaba dedicado a las artes, él es arquitecto, aunque la arquitectura es una de las bellas artes, pero él no estaba dedicado a la plástica. Entonces él se va vinculando y él va teniendo una mirada que me llama la atención, y es esa mirada que no tiene contaminación, no tiene eso que a muchos de nosotros nos arrastra, y es que este artista es mejor. ¿Por qué? Porque la gente lo dice, porque seguramente tiene más marketing que otros, o por diferentes razones, no porque así lo sea. Y esa mirada de Alejandro fue llamando la atención, y ya él empezó un trabajo mucho más consciente sobre lo que fue una colección de obras que el artista dejó, y que luego se concretó esta exposición para darla a conocer a la gente. Como dice Alejandro, hay alrededor de 200 o un poco más de obras, muchas que no tenemos pendientes en la mente porque han sido miradas así como deprisa, que requieren algún tipo de conservación, que requieren algún tipo de análisis, pero que queremos rescatar para que todos hagamos ese análisis. Es un análisis que debemos hacer todos alrededor de un artista que por alguna razón se aisló del conglomerado en el que vivió en los años 70, hizo su exposición y parece que al poco tiempo decidió volverse un ermitaño allá en su casa con su familia, dedicarse a pintar, a lo que él quería hacer, a pintar, y no más. Tanto que le insistieron, hombre, usted tiene que hacerse visible. Y entonces decidió hacer una plaquita de madera, colocarla en la casa, casi ni se veía, por una calle, como dicen, por donde casi nadie pasa más que la gente que vive ahí en ese sector, porque es una calle, lo que llamamos una calle ciega. Termina en algún punto y ahí como que no hay para dónde coger. Entonces nadie tiene casi que la necesidad de pasar por ahí, salvo los que viven ahí, o las visitas ocasionales. Y colocó esa plaquita ahí, como para que no dejaran de molestar. Y continuó su trabajo, siguió haciendo lo que él mejor sabía hacer, que era pintar. Y dejar esa visión que él tuvo de esa época que le tocó vivir, de su historia. Y eso es lo que se refleja aquí en estas obras. Ahí trascienden personajes de fama mundial como Marilyn Monroe, Charlie Chaplin y otra serie de personajes que él llegó a tener referencia y que fueron trascendiendo a través de sus pinturas, porque él quiso hablar de esas personas a través de la plástica en una tela. Lo mismo, sucesos oníricos, sueños, acontecimientos normales que pasaban en la vida diaria, como el hecho de regalar de pronto un ramo de flores y él dejarlo registrado en un cuadro. Y así el hecho de colocar a su hija con un juguetico que tenía y pintarla, dejarla para la posteridad ahí en esa obra. Esto es más o menos lo que se resumiría de este proyecto que quisimos iniciar con esta exposición. Bueno, vamos a entrar así con un poco más de detalle en algunos elementos, pero de todos modos de una manera muy, muy ágil, para que queden pues sobre la mesa, y a los que les vaya interesando pues en el futuro poder ampliar esas conversaciones. Y lo primero que desde luego quiero reivindicar es la parte humana, es decir, la persona de Carlos Julio Manrique, que personalmente a mí es de las cosas que siempre más me interesa como investigador. Digamos, como decía Carlos, yo soy arquitecto investigador, pero he trabajado como en una multiplicidad de proyectos culturales de diferentes tipos, y siempre, digamos, vemos las obras de diferentes artes o diferentes génesis productivas, pero siempre me ha interesado mucho quiénes son las personas que generan, o las sociedades específicas, y ojalá con la mayor cantidad de singularidades que se puedan conocer de lo que luego es la producción que uno disfruta o que ve,
Y muchas veces eso por lo general está bastante oculto en las narrativas culturales, digamos locales, pero también seguramente de muchos lados. Esto me hace recordar, digamos que esto está en una casa del barrio El Prado, digamos esta colección, pero me hace recordar desde luego muy rápidamente que el año pasado un libro que pude publicar es a partir de una colección de fotos de una casa del barrio La Joya, de que después de una investigación muy larga, como de 5 años también, yo propongo como la primera fotógrafa aficionada de Bucaramanga, después de hablar con los más grandes expertos de investigación histórica fotográfica específica en Santander, en donde yo dije aficionada, pero es que ni siquiera hay registro de cuál es la primera en la ciudad, porque de Santander, de hecho, tenemos otro proyecto que estamos trabajando en este momento, pero ni siquiera existía o existe un registro claro de la historia de la fotografía hecha por mujeres en Bucaramanga. Entonces yo, pues con mucho respeto decía, a nivel aficionado, para mí es la primera. Y es difícil poder establecer que no es así. Es difícil por los archivos, por todos los registros que se han estudiado durante muchos años. En Bucaramanga, desde luego, ¿no? La primera fotógrafa de la historia de Colombia es santanderiana, es de Málaga, es Amalia Ramírez. Hace ya algunos años también estamos trabajando en un proyecto de investigación con ella, que esperamos el próximo año tenga ya varias puestas en valor. Y este caso es exactamente el mismo. En el caso de Esther Hernández, la primera fotógrafa aficionada de Bucaramanga, de Amalia Ramírez, hemos profundizado mucho o hemos... Entonces, la primera parte es la parte humana, que realmente es una cosa a la que yo invito y promuevo, que exista un interés y un intento de profundización en las cosas que se investigan y se hablan, porque es que la ausencia del conocimiento del factor humano específico dentro de los procesos de investigación me parece que hace que los procesos cojeen bastante. Es decir, muchas veces hablamos un montón de cosas, de un montón de temas, de algo que alguien hizo, pero no sabemos nada de ese alguien. Yo he visto eso en muchos procesos. Y es raro, ¿no? Es raro poner en valor una gran cantidad de productos humanos, pero el humano no aparece, ¿no? Entonces, digamos que ese énfasis yo lo he tenido muy claro. En el caso de Carlos Julio lo hicimos, y esto también parte y un poco el interés o el ímpetu inicial tiene que ver con otra coincidencia, que nosotros tenemos un centro de pensamiento que se llama Careta, que se dedica exclusivamente a investigar aspectos patrimoniales y culturales de la provincia de García Rovira en Santander, a partir de un paradigma que existe con esa provincia, que es la provincia, y es lo que nos gusta, que es la más olvidada, la más misteriosa, la más alejada y completamente ausente de las narrativas hegemónicas santanderianas. Es así, tal cual. Está mediado por su vía terrestre tal vez y por muchos otros elementos históricos que la terminan posicionando quizás más en una realidad de vida de Boyacá, de las provincias del norte y Gutiérrez de Boyacá, que del mismo Santander. Y por eso en algún momento esas 3 provincias intentaron ser un departamento independiente en Colombia. Se iba a llamar el Departamento de los Andes, eso se pasó el proyecto al Congreso de la República, así como Barrancabermeja y ese sector también han intentado independizarse de Santander, cosa que lo único que yo digo, no sé si eso sea bueno o malo, pero lo interesante que sí nos permite pensar eso es que hay muchas formas de ser santanderiano, y eso yo siempre aprovecho para decirlo, y me parece que es uno de los gritos más urgentes que a nivel cultural tenemos que dar la lucha, en la medida en que vivimos bajo la caricatura hegemónica de lo que han representado las narrativas de las provincias Comunera y Guarentina. Ni siquiera casi que existe desde el punto de vista de la concentración principal, que es el área metropolitana de Bucaramanga, como hicimos en algún momento un ejercicio de investigación con perspectiva turística de Bucaramanga, en donde todos los agentes turísticos de Bucaramanga de ese momento decían que no tenían nada que decir de Bucaramanga. Eso fue hace 3 años. Entonces imagínense en el punto en el que estamos. Entonces, en este caso, siempre lo importante es que hubo un llamado de atención para nosotros, y era que supuestamente este pintor había nacido en Capitanejo, que es uno de los municipios de la provincia de García Rovira, y eso generó en nosotros parte del interés y de la energía.
por ese centro de pensamiento especializado que les decimos que tenemos allí. Entonces, pero lo primero, así como hicimos con Amalia, quien hace 50 años dicen que era de Málaga, nosotros hicimos la investigación, pero nadie había comprobado y demostrado, porque de hecho era difícil hacerlo, que ella era de Málaga. Lo mismo en el caso de Carlos Julio, por eso simplemente les quiero compartir que hicimos un intento de inicio de una primera fase de estudio genealógico que da, pues digamos, como ese punto de partida de tranquilidad para poder establecer una cosa muy importante que, por ejemplo, nos contaba su hermana Irma, que es la única que sobrevive de los 6 hermanos, que tiene 98 años, que está muy lúcida, con un elemento muy particular, y es que Carlos Julio Manrique León inicia su curiosidad y su ejercicio de pintar y de tratar de entender su contexto y proponerlo gráficamente en Capitanejo. Ella da ese testimonio. Ella dice, yo recuerdo a mi hermano de niño pequeño pintando en Capitanejo. Dijo, yo lo recuerdo. Dijo, y yo le pregunté, ¿y qué pintaba? Ella decía, yo me acuerdo que bajaba al río, pintaba las casas, dibujaba seguramente, que tener hoy por hoy esos dibujos sería una cosa absolutamente espectacular, pero bueno. La cuestión es que aparece, digamos, un poco esa… Pero qué pena, que están en desorden, o sea, no… Hay varias imágenes entre esta y ahorita sí salieron. Digamos que voy a dejar ahí esa primera parte. Sí, no, las imágenes ahí están, por ejemplo. Si quiere, ordénelas como en ordenar por, no sé, esa es la primera, está bien. Eso, perfecto. Ahora sí. Entonces hay algo interesante y es contextualizar, que no lo haré muy largo, pero por ejemplo, quiero hablar de esta segunda foto. Ese es Carlos Julio Manrique en Capitanejo en 1928. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, simultáneamente con esta imagen? Esta imagen se convierte para Capitanejo en la foto más antigua conocida del pueblo, que nosotros somos investigadores hace muchos años y aficionados a las fotografías de García Rovira. Tenemos cosas muy interesantes y de Capitanejo las más antiguas que tenemos son de 1936 y esta pues sería de algunos años atrás, en un lugar que con mucho detalle nos contaba la hermana. Decía, yo me acuerdo al detalle cómo era la casa, el solar, la manzana, todo con una lucidez y con una emoción. Esa entrevista con ella fue espectacular porque es una persona que registra un momento histórico del país muy importante, porque yo le pregunté cuál era el sentimiento más fuerte que tenía de Capitanejo. Ella dijo, lo tengo con mucha claridad, o sea, no tengo que pensar nada. Dijo, la violencia profunda. Dijo, todo el tiempo era violencia, todos los días, a toda hora, y mi único miedo todos los días era que mataran a mi papá, que era Leoncio Manrique, que era el padre de esos 6 hijos, y que estaba relacionado ahí a la política capitanejana y de la región. Entonces todo esto es muy interesante. Por ejemplo, esta foto es en Málaga ya en 1937. Ellos de Capitanejo se trasladan a Málaga, que es la capital de la provincia, y Carlos Julio es en la fila inferior, a la izquierda hay un niño, el segundo, precisamente el que tiene un folder para dibujar. Si ustedes se dan cuenta, absolutamente nadie de los niños tiene nada en sus manos, o sea, nada que se destaque, y Carlos Julio tiene su blog de dibujar, que era el que siempre decían que nunca se separaba de él. Entonces, ver una foto de estas realmente es muy impactante, porque da testimonio de lo que realmente son narrativas muy antiguas de un niño. En ese momento él tenía 11, 12 años, y era el hecho de que él solo se la pasaba dibujando todo el tiempo y todo el tiempo con su blog de dibujo. Y esta foto es espectacular, es en el Colegio de Varones de Málaga, se llama así. La foto afortunadamente está marcada por detrás y con la fecha. Entonces es muy interesante pensar y tener la posibilidad de tener esos testimonios. Algunos añitos más, estas fotos de estudio fotográfico antiguas de Málaga, que pues se convierten en últimas en testimonios muy interesantes. Acá ya está un poco más grande con su hermano, que se llamaba Leoncio también, como su padre. Carlos Julio es el que está sentado, también una foto de estudio, y ahí va creciendo. Bueno, esto es una primera fase.
Y para contarles un poco lo que termina sucediendo y por qué el telegrafista, es que finalmente hay una simultaneidad y pues una historia de vida que lo llevó desde muy niño a trabajar en la oficina de correos y telégrafos, que era pues digamos lo que finalmente muchos años después fue Telecom, pero eran las comunicaciones nacionales. Él desde muy niño trabajó en ese lugar y posteriormente, ya de manera más formal como adulto, siguió trabajando, se vinculó directamente a la empresa, viajó por muchas ciudades del país como telegrafista, pero nunca abandonó el hecho de la pintura, a la cual de hecho intentó darle una perspectiva académica, estudiando por ejemplo clases, y no está muy claro digamos el formato académico, pero estudiando en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional en Bogotá, en la Escuela de Bellas Artes de Cali, digamos que existen esos testimonios directos en los que él, mientras viajaba y trabajaba en esas ciudades, era un pintor. Por ejemplo, en Bogotá, estudiando en la Nacional, pintaba cuadritos como muchos de esos estudiantes para sobrevivir, los vendía en la Candelaria, ahí en Bogotá, en el Chorro de Quevedo. Todo eso hace parte de la narrativa de su familia, que lo recuerda y ya de la que él también contaba durante muchos años. Entonces digamos que ese elemento del telegrafismo, que es un mundo muy interesante de decodificar desde el código Morse, luego eso fue evolucionando tecnológicamente, pero seguramente él, y como lo intentamos escribir ahí en el texto curatorial que existe en un catálogo al cual pueden acceder, más tarde les decimos, me parece que ahí empieza él a tener una aproximación muy profunda a todo tipo de dinámicas humanas, y lo interesante es que siempre lo lleva de la mano con la pintura. Eso lo hacía un poco para dar este gran salto a este documento que me parece espectacular desde el punto de vista museográfico casi, que es su pasaporte, en donde pues está el lugar de nacimiento, además que en ese momento él era telegrafista, pero en la profesión pone pintor, ¿no? Ahí es un documento de 1960 que fue generado aquí en Bucaramanga, fue un pasaporte que nunca usó. El pasaporte no tiene ningún sello, él no salió del país. Pero es muy interesante el hecho de esas exploraciones que él de una u otra manera intentaba establecer o soñar, que Lucy nos comentaba que a él le interesaba mucho la cultura mundial, los museos del mundo, los lugares del mundo, las ciudades del mundo. Tal vez aquí tuvo ese intento, y ahí conecto una cosa fundamental para entender a Carlos Julio y su obra, que era una persona profundamente tímida, pero especialmente tímida, introvertida, y nos ha contado la familia de muy serio, ¿no? De pocas palabras, y bueno, y de una vez digo, que luego medio siglo se dedicaría solamente a pintar en su casa. Entonces digamos que es interesante, este es su pasaporte, un pasaporte que nunca usó, pero que deja un testimonio gráfico de su firma, además espectacular. Este es un reverso. Este es Carlos Julio en algunos momentos ya de los años 60. Y para ir ya avanzando rápidamente y terminar esta primera parte, de dos partes que tenemos, este es Carlos Julio ya en su taller de pintura que diseñó en su propia casa, de la actual casa del barrio El Prado. Una foto muy interesante también, muy bonita, que tiene una perspectiva muy, muy chévere, me parece a mí, de lo que es su guarida del mundo, ¿no? Es decir, en este lugar y después en otro que sería en el segundo piso, estuvo medio siglo. Es algo de lo que yo voy a insistir mucho, porque esos son singularidades, eso no ocurre casi, y mucho más en una persona que se dedique 50 años a algo para no mostrarlo. De pronto 50 años para mostrar ocurre mucho, 50 años para no mostrar ocurre poco, muy poco. Y eso nos generará muchas preguntas sobre Carlos Julio y su obra. Pero pasó una cosa muy importante que también abre la discusión y la historia, que ya se conecta mucho, digamos, a la plástica en Santander y a su persona y a lo que puede ser, digamos, este viaje de irlo descubriendo cada vez más. Y es este acontecimiento, este es el acontecimiento de los que le hablaba, es el acontecimiento que ocurrió hace 51 años. Esta es la sala del Banco de la República,
de Bucaramanga. Afortunadamente hay unas 15 fotos de ese día, elegimos solamente 2 para hoy, pero hay un buen archivo de ese día, en donde Carlos Julio es el que está en la mitad con gafas, él es Carlos Julio Manrique, pero ¿quiénes asisten a su exposición, al lanzamiento, a la inauguración de su exposición? A su izquierda, segundo a Helvis. Y creo, y no ampliaremos en decir más que uno de los grandes paradigmas de la historia de la pintura en Santander. Para algunos, yo no soy un abanderado de esas discusiones, para algunos, segundo a Helvis, es el pintor más importante de la historia de Santander. Es como que no hay discusión, desde luego que sí hay discusión, pero para muchos él es el más grande paradigma de la historia de la pintura en Santander. Pero ahí también está Rodríguez Naranjo y está Domingo Moreno Otero y seguramente muchos otros, pero ahí está segundo a Helvis. Y entre Martín Quintero Pacheco, por ejemplo, a la izquierda el segundo, hacia la derecha, que también fue un artista muy, muy representativo de la historia de Santander. Martín Quintero Pacheco, un plumillista impresionante, una persona además muy vinculada a lo profundo de la vida cultural de esa época en Santander, hace presencia también. Y es muy interesante porque hay 2 chicos, 2 jóvenes curiosos, que van seguramente a explorar qué es lo que está proponiendo un tal Carlos Julio, y son ni más ni menos que Máximo Flores y Jorge Mantilla Caballero. Digamos, son los que están de derecha a izquierda, tercero y cuarto, que más adelante ellos, unos pocos años después de esta exposición, crearían el famosísimo Grupo Bucaramanga. Máximo Flores no duró mucho en el Grupo Bucaramanga, Jorge Mantilla sí, pero desde luego que ellos 2 siguen, que están hoy los 2 vivos, siguen siendo también unos referentes absolutamente fundamentales del arte en Santander. Y esta exposición se llevó a cabo en mayo de 1973, en términos de que Carlos Julio había llegado hacía un poco más de 10 años a radicarse en Bucaramanga. Muchos detalles de estos están en el texto para los que le interese conocer. Es decir, aquí Carlos Julio ya llevaba, desde luego que de manera formal en Bucaramanga, más de 10 años, pero seguramente pintando ya llevaba más de 20 años pintando, ¿no? Entonces finalmente Carlos Julio pinta casi que 70 años en un promedio así somero. Aquí llevaba más de 20 años pintando, y por ejemplo algo particular que les puedo compartir es que ninguna de esas obras que están ahí, de todas las otras 15 fotos que hay de ese acontecimiento, que las hemos intentado analizar una por una, esas obras que están detrás, es interesante porque nadie sabe el paradero de todas esas obras. Es decir, o se vendieron, pasó algo con esas obras, seguramente alguien diría, bueno, se vendieron, ¿no? Le fue bien, pero nadie, absolutamente nadie sabe dónde están las obras de esa exposición. No, el banco, no. Bueno, esta pregunta que hace Sandra es interesante. Ojo, acá estamos hablando de que a Carlos Julio Manrique León, después ojalá de esta exposición y los años, porque estos 7 años que dice Carlos ha sido pues un trabajo en silencio, y creo que sigue ocurriendo y ojalá esto se difunda, pero es que Carlos Julio Manrique León no lo conocía y no lo conoce, digo aún, nadie. Nadie conoce a Carlos Julio Manrique León. Ahora esperamos que empiece desde luego una nueva fase, en una nueva posibilidad de entender una propuesta pictórica en Santander, y nada más que eso, porque consideramos desde luego que hay unos valores ahí que se han podido ir como ratificando a partir de los 7 años que comentaba Carlos. Entonces, des en cuenta, ahí en esta foto no sale, pero hubo otros personajes muy importantes que asistieron a esta exposición y que hacen pensar que en esos 13 años más o menos que llevaba Carlos Julio en Bucaramanga, pasaron cosas con él. Se habla de que él conversaba y tenía conversaciones con Segundo a Helvis, que él visitaba el taller de Segundo a Helvis y era una suerte de persona que quería aprender de Segundo a Helvis, y por eso tal vez Segundo a Helvis está al lado de él. Dirá, bueno, este chico, este pupilo, mira, a ver, salió con algo, pero podemos especular muchas cosas más, ¿no? Pero lo interesante es que el registro es demasiado poderoso, es decir, esta es una foto importante de archivo para el arte en Santander, y me parece bonita en la medida en que está protagonizada por un pintor que nadie conoce, ¿no? Entonces ahí se empiezan a mover hilos, me parece muy interesantes, de lo que es de ahora en adelante seguir explorando la figura y la obra de Carlos Julio. Y este es un detalle, ahí está Carlos Julio
con su esposa, y ahí está segundo a Helvis, en otra de las fotos de ese día. Creo que de ese terminó. Entonces, digamos que esta primera parte, bueno, y la conclusión de esta primera parte es la más importante. Después de eso, y los telegrafistas se pensionan muy jóvenes por los riesgos de salud que tienen esas profesiones. Carlos Julio se pensiona a los 45 años y se dedica completamente a la pintura, y después de esta exposición, de una manera, ahí es donde empieza para mí el misterio muy interesante, su forma de ser, su personalidad, su visión del mundo, una persona que no tenía, digamos, como un conocimiento del marketing, evidentemente, en lo absoluto. Además, Lucy nos confirma, y un poco la anécdota que contaba Carlos, yo la incluí en el texto curatorial porque me parece muy importante. Después de que le insisten tanto de que venda, de que haga, de que se muestre más, saca un letrerito y lo pone en la puerta de su casa por donde no pasa nadie. Eso me parece muy literario, incluso. Pero ese era Carlos Julio, ¿no? Ese personaje que tenemos que ir conociendo cada vez más. Pero ya de manera tajante, el cierre de esto es, entonces, sus últimos 50 años fueron desayunar, pintar, almorzar, pintar, cenar, pintar, medio siglo así. Y ahí emerge un personaje en el que vale la pena reparar, porque son personajes muy singulares, sobre todo desde el punto de vista de la creación artística, ¿no? Una persona que se refugia, además decía Lucy, bueno, algo más que hacía de pronto era escuchar música, era melómano, entonces se metía en su sala de música a escuchar música y a escuchar música y a leer los libros de su biblioteca. Era como ese tríptico que tenía: música, libros y su taller de pintura, 50 años. Me parece que ahí hay cosas que hay que seguir descubriendo en términos de una persona a la que realmente alguien ha dicho, y pueden tener toda la razón, eso no resta en lo absoluto la magia pictórica, que decía, bueno, a muchos artistas les toca jodido y les toca duro porque cuadro que hacen, cuadro que hay que intentar vender para comer, ¿no? Y eso desde luego que es también lo bonito del mundo del arte. Como él tenía una pensión muy joven, alguien diría, no, pues él no tenía tanto afán, pues, de vender, pero no es así de sencillo, ¿no? No es así de sencillo. Muchas cosas más seguramente pasaban por la cabeza de Carlos Julio a la hora de refugiarse medio siglo en un cuarto solamente a pintar, y de pronto a escuchar que su familia le decía, oiga, muéstrese, venda, haga algo más, ya hizo una exposición muy buena, ¿por qué no hace otras? ¿No? Entonces, por ejemplo, no sé si en la percepción que Carlos Julio tuvo de su primera exposición, él dijo, bueno, ya esta es lo que es exponer, ya no quiero exponer más. O qué sé yo, bueno, eso siempre habrá misterios, pero hay hipótesis que pueden ir configurando cosas, y la investigación desde luego que seguirá. Pero ahí, como les dije, 20 años antes de esa exposición hubo un ejercicio, y 50 años después, por lo tanto, ahí es cuando les comparto el tema de algo que me parece destacable del ejercicio de Carlos Julio en la pintura, que fue el hecho de explorar, de buscarse permanentemente. Entonces él desde luego que empieza las obras que ustedes ven aquí, como esta, que es una de las obras más antiguas, esta es de 1960, allí hay dos más que son muy parecidas, desde luego que habla de esas primeras etapas de Carlos Julio, muy influenciado por Domingo Moreno Otero, por Rodríguez Naranjo, ¿no? De hecho, esta pintura de lejos parece un Rodríguez Naranjo. Entonces digamos que hay una influencia clara de los que son desde luego los referentes del momento. Segundo a Helvis, que parece que era su amigo, y ese tipo de elementos hablan de una primera etapa que es la primera etapa un poco ya más concreta, porque en estos 20 y tantos años anteriores, acuérdense que también hubo una producción de parte de él, en donde allá hay una de los años 50, que es esta que estamos viendo aquí en la pantalla, que es una obra que realmente, y me ha impactado mucho, que ha llamado muchísimo la atención de los espectadores, más de lo que yo pensé, y eso ha sido muy interesante ver cómo la gente, el lanzamiento además fue hace algunas semanas aquí en esta sala, fue muy interesante, vino mucha gente, y la gente pues era como sorprendida, como le digo, esto es un solo pintor o son muchos pintores, y de qué fecha es esto, y esto por qué o qué. Entonces había muchas preguntas ese día, ¿no? Habían muchas preguntas que la gente se hacía, y cosas como sorprenderme mucho a que este cuadro, de los favoritos de la gente, un cuadro de los años 50, desde luego muy simbólico, muy teórico, de Carlos Julio, pero muy interesante para entender que él también en muchos momentos pues tuvo
esas exploraciones permanentes. Por ejemplo, este es otro que a mí personalmente me parece muy interesante. A mí me parece que tiene que ver un poco como con una influencia de lo que pueden ser varios pintores italianos, como de Chirico y algunos de estos, aunque desde luego que lo digo desde mi percepción muy personal, eso lo dirán los expertos de arte, pero ya con una trayectoria de muchos años de pintar, plantea, por ejemplo, esa edificación con ese lenguaje naif, ¿no? Es una edificación completamente naif. A mí esta obra me parece muy interesante porque ahí hay un planteamiento también más allá de la ejecución, muy filosófico de lo que eran en esos momentos las exploraciones de Carlos Julio. Este es que es una obra también bastante impactante en términos ya de una referencia un poquito más costumbrista de lo que había sido el paisajismo de la primera mitad del siglo XX en el arte en Santander, como esta que les comentaba, como esa también. Y luego aparecen ejecuciones de retratos que son bastante potentes, como este de su esposa y no salió en orden, y este de su hija. Esta es Lucy, que está aquí presente en la primera silla. Esta es Lucy, también una de las obras absolutamente preferidas de la gente, porque es una apuesta un poco por esa cultura pop llevada al detalle, ¿no? Es una pintura bastante interesante. Y que años atrás había tenido una exploración ya con su esposa. Y desde luego que acá no se ven las texturas, ¿no? Pero ustedes acá sí pueden disfrutar de las texturas de lo que son estas obras. Y por ejemplo, comentarles cosas como que, por ejemplo, esta que está ya en el texto curatorial, que de esta, podemos decir, de esta colección de esta propuesta marina de Carlos Julio, así, muy de este estilo, muy parecidas, hay otras 15 obras por ahí, o 10, 15 obras así. Esta es solo una. Entonces él tenía como esos momentos. Entonces hubo un momento en que le encantó explorar el mundo subacuático, y yo no sé cuánto, podría ser incluso años, en los que se dedicó a pintar esta propuesta, que consideramos que este es uno de los cuadros, digamos, más ejemplificantes de lo que fue ese momento. Entonces es interesante, y ahí les vamos compartiendo datos. O sea, de esta serie hay otros 10, ¿no? Y si ustedes se paran frente a ese cuadro allá, y aprovecho para decir, y ahí es donde está, ahí hay una ejecución muy importante, y ahí hay un valor pictórico que es el que determinó que fuera posible hacer esta exposición y la investigación, porque pues desde luego que muchas propuestas pictóricas existirán en el mundo, pero en el caso de Carlos Julio era un tipo que estudió, se interesó, fue curioso, tuvo la chispa, tuvo el trabajo, tuvo el oficio, que es fundamental, y por lo tanto él se muere sin saber el nivel de pintor que fue, en mi concepto personal. Él se muere sin saber qué tipo de pintor fue incluso, porque nunca nadie analizó su obra, porque no se la compartió a nadie. Entonces él se murió sin saber qué tipo de pintor fue. Él seguramente pensaba, ¿será que yo soy bueno? ¿Será que no soy tan bueno? ¿No? Pero un tipo que lleva 70 años pintando, ¿qué pregunta se haría días antes de morir? ¿Qué le dijo a Lucy cuando iba a morir? Pues ahí lo más importante que les dejo es mi obra. Y es muy interesante esto porque ahí se une un tema muy interesante que Lucy decía, claro, y yo toda la vida lo vi pintar y todo eso, pero mi vida fue otra vida, no fui un artista, y eso es muy bonito porque Lucy, ahí es cuando se genera el diálogo entre los actores de la sociedad. Entonces Lucy nos decía, yo no sé de arte, pero yo sé que acá hay algo. Yo no sé de arte porque yo no me dedico a esto, pero mi papá 70 años pintó, 50 años lo vi yo pintar. Y ahí es cuando entra Carlos, entra el otro investigador, entro yo, entran otras personas que trabajaron en este proyecto y ojalá muchas otras que puedan ingresar para tratar de responder preguntas y hacer homenaje a una persona que quizás se fue sin saber muy bien que tal vez era muy talentoso, sin saber muy bien que tal vez tenía una singularidad muy importante que nunca la compartió prácticamente con nadie. ¿Quién sabe qué charlas tendría con Segundo a Helvis? ¿No? Son misterios que quedan ahí, pero hay una obra con valores pictóricos, digamos, confirmados. Se pueden ver acá, muchos de ustedes seguramente saben más de arte que nosotros, pero lo importante es que con el tiempo se ha podido ir ajustando una investigación y una curaduría que puede dar cuenta pues ya de una narrativa
en una primera fase bastante sólida. Y hay ejercicios de todo tipo, hay diferentes momentos. A mí me encanta mucho los años 70 de él, en donde hay, digamos, una precisión con el detalle y con escenas cotidianas, pero trascendidas, digamos, como a otros espectros. Cuadros como estos son muy bellos. Bueno, y rápidamente para no ir devolviendo y tal, la exploración del cuerpo femenino, no sé cuántas, pero esta es una, seleccionamos esta, además de un tamaño pequeño, pero la mayoría son de tamaño bastante grande, las que tiene él de desnudos, y no sé, fácilmente pueden ser para mí 50 obras que hay en torno al desnudo femenino que él tiene. Todas son más grandes que la que elegimos, todas son de un formato mucho mayor. Pero imagínense explorar y explorar durante muchos años. Y luego está el cuerpo femenino en perspectiva de un montón de temas. No metimos esa acá, tal vez la de Marilyn, aunque pues no mucho, pero hay muchas obras de esta serie del desnudo femenino que entran en interacción con muchos temas y es muy interesante. Pero en este caso quisimos hacer como muy contundentes en una obra que es de los años 70 y que nos parece muy de una ejecución y de una exploración de la anatomía humana bastante potente, ¿no? Que ese es uno de las reflexiones también a veces como básicas de los quienes proponen la pintura. Esta, por ejemplo, también ha tenido una repercusión inusitada en muchas personas, incluso después de la exposición gente ha venido a verla y han tomado fotos de este cuadro y me han escrito cosas. A mí es una de mis obras preferidas también, porque ahí pasan muchos elementos. Él como pintaba, entonces a él le pedían, a veces nos contaba Lucy, que le pedían que pintaran cosas, y ahí yo hice un ejercicio que me pareció chévere, porque Lucy nos mostró muchas obras de bailarinas que él tiene, y eran unas obras que se parecían mucho. Yo decía, pero ¿por qué se parecen tanto? O sea, ¿por qué se parecen? Dijo, no, porque se las encargaban. O sea, a las personas les empezó a gustar un tipo de bailarina con unos fondos geométricos muy interesantes, son muy interesantes, pero eran las bailarinas básicas, alegres, bailando y pues muy bien pintadas. Pero lo que yo pienso que pasa con esta pintura es que en algún momento él dijo, ya no quiero pintar más bailarinas por encargo, y para mí esta es la bailarina de Carlos Julio. Estoy completamente seguro que esta fue la última bailarina que él pintó. ¿Por qué? Pues porque es una bailarina que propone, desde luego, otra situación, ¿no? No tenemos por qué explicar cosas, cada uno tendrá su propia interpretación, pero es fantástica en su composición, en los elementos y lo que puede estar detrás de eso. También mucha cultura pop nuevamente en escena. Esto que comentaba Carlos también, de elementos de la cotidianidad muy básicos, esa serie también me parece muy interesante, en la que se dedica con mucha rigurosidad a ejecutar unas escenas completamente domésticas de la vida cotidiana. Eso me parece muy interesante, como estas flores, con un gran énfasis en el jarrón de cristal y en el mantel. Y la cultura pop aquí en todo su esplendor. Seguramente pues Carlos Julio vivió las épocas de esplendor de Marilyn y después su muerte, entonces seguramente le gustaba Marilyn, y pues acá está la combinación de muchos elementos que generan esta obra. Esta obra es fantástica, que es La Rosa de los Vientos. De hecho la seleccionamos para el afiche de invitación del lanzamiento, porque es una obra que también, si ustedes la ven y la ven aquí en vivo, principalmente más que en la pantalla, es una obra que ha generado también muchísimos comentarios de las personas, por su ejecución, por su simbolismo, por ese elemento onírico que ya empieza a aparecer, aunque ya hablaré de ese momento onírico que para mí fue el final que él tuvo, el de las ensoñaciones, pero este es antiguo, pero ya va en camino a ese elemento de las ensoñaciones. Es una pintura absolutamente fantástica. Por ejemplo, se relaciona, y creo que aquí ya llegamos a la parte final de estos tres, de hecho, estas tres pinturas, si ustedes se dan cuenta, y estas incluso están fechadas, que casi ninguna está fechada. Esta es del 2008, esta es del 2002, esta seguramente es un poco más antigua, que es La muerte de José Antonio Galán, pero de esta serie, que nosotros le llamamos la serie de las ensoñaciones, que es muy interesante porque es un señor muy mayor que termina, en mi concepto, tratando de pintar lo que piensan los niños, ¿no? Que los niños somos una locura en la cabeza de un montón de cosas y entendiendo el mundo, y para uno de niño y de joven todo se le cruza y el mundo es un salpicón,
completo, pero es muy interesante porque esta es la etapa final de Carlos Julio, un señor muy mayor que explora las ensoñaciones. Y de hecho, por ejemplo, acá no la pusimos, pero en una de esas ensoñaciones aparecen elementos de las iglesias, de pueblos en los que él vivió de muy pequeño. Entonces, digamos que se nota que él estaba explorando cosas como regresando a su niñez, aunque desde luego que también con elementos de referencia muy directas a muchos temas, ¿no? Pero les compartimos que esta, y hay unas, yo diría que hay unas 25 obras de esta serie, que como les digo es la serie de las ensoñaciones y que fue su etapa final, que nos parece muy interesante. Se nota mucho, digamos, esa ejecución diferencial con otras etapas que él tiene, y es muy rico porque hay una serie llena de detalles, de elementos oníricos. Mucha gente le ha llamado surrealista. Yo no quise en ningún momento pensar en ese término, pero mucha gente rápidamente, sin ningún temor, dijo, esto es muy surrealista. Me lo dijeron más de 10 personas y yo dije, bueno, algo de surrealista ha de tener, desde luego. Pero eso es la última etapa que configura, y les queríamos compartir acá un poco en la pantalla, pero ustedes ojalá las hayan podido ver y repetir, ese intento que tuvo la curaduría por tratar de poner la trayectoria de pensamiento y de ejecución de Carlos Julio desde los años 50 hasta ya bien entrado el siglo XXI, en donde nos encontramos con un pintor de oficio, una persona que se dedica 70 años a pintar algo, al final seguramente puede llegar a proponer. No es fácil para nada este mundo, como les digo, será un misterio saber cuál era la sombra. Yo hablo mucho de las sombras cuando hablo de Carlos Julio en esos 50 años, de esos diálogos internos con sus sombras y con sus fantasmas, para uno tomar la decisión de vida de solamente alternar pintar con las 3 comidas diarias, morirse sin saber qué fue lo que hizo muy bien, ¿no? Seguramente si él hubiera tenido interpelación, interlocución, 10 años antes de morir, 20 años antes de morir, pues él también hubiese dicho muchas cosas. Por ahí hay un video que Lucy nos ha prometido, que estamos completamente expectantes, que es Carlos Julio hablando algunos años antes de morir. Estamos locos por encontrar ese video que alguien hizo, nos contó Lucy, pero no ha aparecido, tal vez era para emocionarnos. Porque imagínense, ¿no? Conocerle la voz, escuchar la voz de Carlos Julio, ya seguramente para nosotros que estamos intentando explorar su obra. Y con eso termino, desde luego, antes de darle la palabra a Carlos para que nos haga su semblanza de la parte en donde él incluso es una persona que sabe mucho más de arte que yo, pero en la que yo digo la combinación de el factor humano, la propuesta pictórica y las nociones de patrimonio y arte en Santander pueden estar presentes aquí, y eso puede generar de aquí en adelante pues un elemento más para la discusión, para el disfrute y para el goce. Alguien ya nos preguntaba ahorita, bueno, y esta exposición en esta sala, ¿ahora para qué sala va? ¿No? Nosotros ni siquiera nos hemos preguntado eso con mucha seriedad, pero alguien ya dijo, oiga, yo les puedo ayudar a gestionar de que esto vaya a Bogotá. Entonces, uno no ni siquiera sabe lo que uno hace a veces, ¿no? Entonces dijo, si ustedes me dicen, esto puede ir a Bogotá. Entonces habrá que tener esas conversaciones, habrá que tener esas dinámicas, porque lo que espero que suceda con esto, como con Esther Hernández, como con Amalia Ramírez, aprovecho para hacer una mini publicidad. Ahorita en agosto se lanza la película en salas de cine en Colombia que hicimos con Fran Rodríguez y con Pierina Luco, sobre Kécar, caricaturista santanderiano, coincide que es de Capitanejo, el que se dedicó más de 50 años a hacer caricaturas, y un día por correo electrónico Vanguardia Liberal le dice, ya no venga más. Y ahí nadie le dio la cara a una, ¿cómo se diría?, a un patrimonio humano de Vanguardia. Le mandan un correo electrónico y le dicen, no venga más, ya 45 años ya no nos sirve más. Pero ¿qué pasa? La sociedad lo olvida completamente, ¿no? Y ese es el intento de la película, como esto, puestas en valor de Kécar, de Carlos Julio, de Amalia, de Esther. Lo hemos hecho con otros personajes y estamos trabajando en otros personajes para seguir reivindicando y defendiendo la memoria del patrimonio artístico santanderiano. Y eso es un poco como el espectro de todo este elemento que yo les puedo compartir. Les prometo que no hablaré ni una palabra más en la noche,
Y así que Carlos puede tomar la palabra y después, si ustedes tienen preguntas y comentarios, desde luego que es lo más importante de todo, porque queremos que cada vez más personas que no conocían a Carlos Julio digan cosas de Carlos Julio. Yo creo que al analizar la obra de un artista, de cualquiera, de carácter regional, de carácter nacional o de carácter mundial, podemos preguntarnos muchas cosas. ¿Será que Van Gogh, cuando pintaba, él no sabía lo importante que era en la pintura? Yo creo que sí, estoy seguro que sí. Como estoy seguro que Carlos Julio también supo en vida lo importante que era su trabajo. Y al igual que un escritor deja un diario o deja un libro donde cuenta sus quereres, sus inquietudes, ¿para qué lo escribe? Pues para que lo lean más adelante, ¿cierto? Para dejar un testimonio de que él existió y de que ese fue su pensamiento. El pintor es lo mismo. Él fue consciente, en este caso Carlos Julio, fue consciente de que estaba haciendo un trabajo en el cual estaba registrando lo que le correspondió vivir, la historia que le tocó. Lo vemos en las referencias, cuando uno analiza cada obra, por ese análisis que se hizo casi que cronológico, con mucho rigor, en el cual se ubican unas épocas, la época de las bailarinas, la época de los desnudos y así la época de los retratos, se van ubicando y luego se van poniendo unas fechas, porque la mayoría de las pinturas no quedaron con fechas. Tocó pues someternos a la memoria de Lucy para que nos dijera: esta pintura es más o menos de tal época, para poder tratar de hacer un análisis antológico de la obra de él, que es lo que se trató de hacer aquí, una antología. Entonces uno encuentra referentes, para quienes avanzamos un poquito en el estudio de la plástica, encuentra referentes de muchos artistas, locales sobre todo, dentro de esas obras. Uno identifica, como lo anotaba Alejandro, a Óscar Rodríguez Naranjo, a Domingo Moreno Otero en un cuadro como este, pero también identifica a Segundo Helvis en otras obras, a Luis Alberto Acuña, aquí lo vemos, la campesina cargando su niño a las espaldas, eso es una cuña, esa es una obra de Luis Alberto Acuña, que era de Suaita, creador de una de las dos únicas escuelas de arte que se han creado en Colombia, el bachoísmo. Así que él sí vivía enterado de su actualidad. Lo que pasa es que prefirió vivir allá escondido, guardado en un sitio, produciendo, escribiendo con pintura para la posteridad. Él fue consciente de lo que dejó, de eso sí podemos estar seguros. Él fue consciente de lo que dejó y por eso lo dejó. Por eso esas palabras que le dijo a su hija: ahí les dejó esto. Si no, no le hubiera interesado dejarlo. Simplemente no hubiera pintado. Al igual que Van Gogh pintó y pintó y pintó, más que para sobrevivir, porque Teo, el hermano, era el que le daba la plata para que sobreviviera, lo hizo para expresar esa locura que aparentemente tenía. Tal vez si hoy llegáramos a hacer una exégesis muy grande, clínica, sobre la supuesta locura de Van Gogh, llegaríamos a la conclusión de que no era loco, era una persona que nació en una época que no era la de él, que ha debido nacer muchos años después, y lograríamos entenderlo un poco más, a ese gran monstruo de la pintura. Lo mismo puede pasar con un pintor como este, que nos deja en el retrato de Lucy el conocimiento que tuvo en ese momento de Marta Traba. Si buscamos las fotografías existentes de Marta Traba, podemos encontrarla en ese retrato de Lucy del pecho para arriba. Ahí está Marta Traba, pero era Lucy. Él estaba pintando, era su hija, a Lucy. Pero si analizamos las fotos de Marta Traba, ahí la vamos a ver, con toda seguridad, el mismo corte de pelo, todo lo mismo de Marta Traba, recién llegada al país de Argentina. Así que podemos analizar ese tipo de cosas a través de la pintura, que es lo que un escritor hace al escribir un libro. El pintor lo hace, y los pintores que hay aquí me dirán si es cierto o no, a través de sus pinturas. Pero ellos están dejando un legado. Por eso es importante para el artista y para el ciudadano común y corriente dejar ese legado, dejar algo. O si no, pues será sometido al olvido, como le pasa a la gran mayoría de los humanos. Entran al olvido.
Yo creo que ahora sí vamos a darle entonces espacio a quienes quieran hacer preguntas, habrán muchas, y aquí con mucho gusto intentaremos absolver esas dudas. Bueno, por supuesto agradecerles no deja de ser siempre un abrebocas porque nos queda mucho por pensar en este discurrir, ¿no? Hablábamos hace un rato quizás que una de las nociones que plantearon incluso para presentarse esta noche a esa puesta en valor era hablar de la huaca artística, creo que le llamaban, la pictórica, y bueno, y todo lo que tiene como de descubrir ese tesoro, ¿no? Y obviamente ya con ese conversatorio que han dado, esa conferencia, se nota por qué le están llamando ese descubrir, o sea, hubo un ocultamiento muy de voluntad, de eso que insistes, Alejandro, 50 años fuera de los circuitos, ¿no? Fuera de los circuitos del arte, y cómo una decisión propia mantenerse por fuera, pero al mismo tiempo revisitando en esa estrategia cronológica que han podido armar, revisitando el arte, como también Carlos lo ha dicho, de los pintores no solamente regionales, sino también internacionales, ¿no? ¿Por qué esconderse después de haber aparecido? Es una pregunta interesantísima, pero también esas referencias que él manejó, ustedes con esa, sobre todo Carlos, que tiene esa experiencia de los pintores propios del territorio, de alguna manera, ahí los encuentra muy fácil, no es muy fácil para ti, Carlos, hablar de eso. Quizás me da la impresión que ya al final, y creo que Alejandro decía de los 60, 70 hacia adelante, él quizás estuvo también en una búsqueda, podemos decir surrealista, pero también podemos decir de unas interpretaciones de vanguardia que son muy interesantes, ¿sí? De muchas pinturas de vanguardia podemos ver, ahí yo inmediatamente ya tengo esos referentes de vanguardia, Picasso, Degas, etcétera, pero además con esa Chaplin atrás que también habla de una época también internacional y pictórica. Tú hablas también del simbolismo, pero casualmente en esas últimas tres, a mí me parece también una mezcla muy interesante de lo simbólico, pero de retomar motivos de él permanentes en su obra, pero también de recurrir a eso que, digamos, elementos que puedan ser muy de las culturas latinoamericanas, esa suerte de tótem que está allí, impresionante, y me da la impresión que es como si él hubiese hecho ese salto muy personal desde una búsqueda más que da cuenta del territorio a una búsqueda un poco más internacional, y sobre todo impresiona desde ese lado de que no salió del país, prácticamente no salió de su oficio, que lo convirtió en su oficio, ¿no? Y hay mucho que contar. A mí me resuenan, pues por supuesto, Chagall, me resuenan muchas cosas también en la paleta de colores, que no es un surrealismo tan intelectual como era de los franceses, ¿no? Sino más bien de un Chagall que no era francés. Sí, más de eso que tú llamaste, y me parece muy interesante, Alejandro, que hablaras de ensoñaciones, que no necesariamente tampoco tenga que surtir el efecto del surrealismo como tal. También se pueden ver, pues bueno, la inquietud por el tema del caballo, por el tema arquitectónico, es decir, y ese rasgos de composiciones en que pareciera que todo lo aglomera, ¿sí? Pero tiene un sentido, ¿no? Ese de acá es absolutamente diciente de una búsqueda de un estilo y de un no pertenecer a un circuito también
artístico y cultural definido, ¿no? Que tenía pues ese sello también personal. Bueno, todas estas indagaciones que se me vienen a la cabeza y son mucho más, también calan, o para ya cerrar, calan en esa necesidad que tenemos para preguntarnos cuando se hace recuperación de esta huaca pictórica, cómo el arte finalmente, saliéndose de un circuito del arte, logra tener una fuerza, y una fuerza además simbólica, que no se va a mover en el estatus oficial, y cómo aquello, esa eterna discusión de si está público, si no es público, sigue ejerciendo además una apuesta. Entonces creo que en toda esa propuesta esas son como las reflexiones que me gustaría como señalar allí, ¿no? Hay una cosa muy importante, Sandra, que no quiero dejar pasar, y es una visión que tuvo Carlos Julio, que hoy la tenemos ahí en esas dos obras. Primero tenemos, sabemos muchos de nosotros, que el evento de arte más importante del planeta es la Bienal de Venecia, es el evento más importante. El curador de la Bienal de Venecia es uno de los personajes más importantes de la Bienal, y por eso le conceden un salón especial para él. Ponga aquí lo que usted quiera, le dicen al curador allá. El curador este año decidió, sé que no hubo presiones de ningún tipo político ni nada de eso, colocar una obra de un colombiano, la Bachué de Rómulo Rosso. Ahí está la Bachué de Rómulo Rosso, no es exactamente la misma, pero ahí está el ícono indígena, que fue lo que Rómulo Rosso hizo con su Bachué, colocarla como el elemento más importante del salón del curador. Eso para mí es contundente dentro del arte colombiano, es un momento que pasa el arte colombiano en el mundo y casi nadie lo ha descubierto, porque de Colombia se habla de dos o tres en el mundo del arte, de Botero, de Beatriz González, de Fanny Zanini, de su hermana, y por ahí de alguna otra. De resto no más, de resto no se conoce a nadie. Por allá no saben quién es Jorge Mantilla Caballero ni nada, ni mucho menos Carlos Julio Manrique. Pero hay otro elemento muy importante, y es el bombardeo permanente que hay de descubrimientos sobre el arte egipcio. Se ha llegado a decir por parte de los especuladores y de algunos científicos atrevidos que las pirámides son elementos de vida, que tienen unas energías muy potentes en su interior que todavía no han sido descubiertas. ¿Qué es lo que pinta aquí Carlos Julio Manrique con esa pirámide? Por Dios, la mujer engendrando, ¿cierto? Y de la pirámide ya sale el hombre. Acuérdese, de la mujer nace la vida. Ahí está, ahí lo está haciendo ahí a través de esa imagen onírica, al pintar la pirámide, al pintar esa figura femenina en esa posición y sacar el hombre arriba. O sea que son dos visiones que él tuvo en su momento. Una cosa muy romántica que me encantó fue ver al famoso nacimiento de Venus de Botticelli pintado a lo Carlos Julio Manrique. Ahí la tenemos, el desnudo femenino al estilo del círculo indígena, la figura geométrica, y el símbolo humano por excelencia es el círculo. Se dice que el círculo es Dios, porque no tiene principio ni fin, y el círculo no tiene principio ni fin. Entonces, por eso los indígenas enterraban a sus muertos en esa posición fetal, como nos creamos nosotros cuando nacemos dentro del útero de la mujer, en posición fetal. Ahí está la mujer en posición fetal dentro de una concha marina. Ese es el nacimiento de Venus a lo colombiano, a lo Carlos Julio Manrique. Y quiero complementar porque es interesante, pues desde luego que a partir de las palabras de Sandra, estoy de acuerdo, y un poco para reforzarlo, estas son tres, hay una serie grande de las ensoñaciones. Sin duda es el momento en el que Carlos Julio intenta, ya despojado de muchas cosas que pueden estar representadas en los anteriores momentos, hacer su propuesta, y sin duda se nota mucho en la obra. O sea, estas son tres,
No hay más de estas, pero existen muchas más de este momento que coincide con los años más maduros de Carlos Julio, y es interesante porque también está, como le digo, la paradoja del elemento. Y hay otra cosa que quiero resaltar de lo que decía Sandra, del que no viajó, y es interesante porque muchas veces se habla y todavía se usa incluso de una manera despectiva a veces, hablar de un artista de provincia, ¿no? Que al final mucha de la energía que tiene Carlos Julio de su historia de vida, que empieza a pitar en Capitanejo, crece, vive en Málaga, estudia en Málaga, él incluso ya grande regresaba a Málaga a visitar a su familia, están las fotos de regresos de Carlos Julio a visitar a su familia, están las fotos a Málaga, ya estando él grande. Entonces en últimas es una persona, y además el pasaporte, intentó ser del mundo, no pudo, no quiso, y desde el mejor, así como decía la colombiana o lo que sea, es interesante porque es una propuesta, y con todo el orgullo y el honor de decir, de un pintor de provincia, porque además llega a una Bucaramanga, lo acoge su cuñado Eugenio Pinto Barajas, que algún día también sueño con hacer alguna investigación sobre él, que fue un escritor y un poeta muy importante en su momento, que es muy parecido. Si usted pregunta hoy por Eugenio Pinto Barajas, poca gente lo conoce. Pero Eugenio Pinto Barajas tiene una propuesta poética y literaria muy interesante, de García Rovira, de Mola Gavita, en donde incluso en los textos que yo he podido leer de Eugenio Pinto Barajas está esa fuerza de donde ellos son, ¿no? Mucho tema rural, campesino, la reivindicación, pero también el mundo contemporáneo. Entonces, esos saltos que se hacen desde el punto de vista de lo que finalmente somos. ¿Qué es Bucaramanga, por ejemplo, sino un montón de gente que somos de provincia y que estamos conglomerados aquí en esta caótica ciudad tratando de hacer cosas? Pero si usted se pone a mirar realmente genealógicamente, la relación directa con Bucaramanga es de unas muy reducidas apellidos y familias, ¿no? Que eso ya incluso está perdiendo importancia en el mundo contemporáneo, pero eso está ahí, ¿no? Eso está ahí. Bucaramanga es una acumulación de una gran población de las provincias, pero como digo, y yo no estoy de acuerdo, la gente separa un supuesto pintor que creció en Bucaramanga o un supuesto pintor que creció en algún pueblo. Y de hecho, rápidamente, muchos de nuestros grandes referentes del arte regional, que los que saben las biografías de ellos, la mayoría estudiaron en Europa, fueron a Europa, vivieron en Europa, en Estados Unidos. Carlos Julio no. Entonces ese es el nuestro de esta noche, es el pintor de provincia que se alcanzó a animarse a sacar el pasaporte para no usarlo. Y quiero rápidamente referenciar el tema de la huaca, además de lo que evidentemente ha sido un poco la narrativa que hemos intentado dar, y es una cosa que pasa con las huacas que espero que ocurra con esto y que seguramente ocurrirá con Luz y tal, que es que cuando aparece una huaca, uno después no es el mismo. Entonces, esa es, si ustedes recuerdan, en la tradición. Entonces, allá va un señor que cojea en el pueblo, que es muy rico, porque se encontró una huaca. Hay un señor que tiene la cara torcida en los pueblos, que tiene mucha plata, eso fue cuando sacó la huaca. Digo este ejemplo en términos de un impacto a lo que es la tradición de lo que implica encontrarse una huaca, pero para destacar el hecho de que cuando sucede, ya después la historia no es igual. Entonces por eso refiero por ejemplo a Lucy. Seguramente Lucy después de este ejercicio, su vida ya no será igual. No sé con qué grado de detalle o no, pero ya no será igual, porque entran nuevos pensamientos, nuevas reflexiones, nuevas valoraciones, pero a la sociedad santanderiana ojalá le pase lo mismo, tampoco será igual, porque entonces entrará la curiosidad, el interés, ojalá un crítico de arte hiciera una crítica especializada de arte de la obra pictórica, pero que también muchas personas lo disfrutaron. Yo vi muchos niños disfrutando las pinturas, muchos, diciéndole a la mamá cosas, y eso es muy interesante. Incluso algunos amigos luego nos mandaban por WhatsApp, convirtieron algunas de las pinturas en stickers de WhatsApp, y eso es muy interesante porque significa que les encantó. Entonces por ejemplo estos personajes bailando nos los mandaban luego en sticker, pero solamente ese recorte o el detalle de este payaso o también el payaso que está allá. Entonces la gente, eso es muy de la cultura contemporánea y popular, entonces nos mandaban, entonces ya por ejemplo exactamente, entonces alguien invitando a una fiesta días después de esto mandó esta imagen, entonces dijo, ¿qué? ¿Cómo es la rumba hoy? Y fue muy interesante ver eso, porque su intención de compartir la invitación a la rumba era esto. Yo ni siquiera había pensado en eso, yo esto no lo pensaba, pero esa persona dijo,
me da ganas de rumbear viendo ese cuadro, qué sé yo, o quiero tener un parejito así cercano esta noche o una cosa así. Claro, uno no se pone a pensar en esas cosas, pero es muy interesante. Entonces, eso en cuanto a Huaca y en cuanto que uno ya no es el mismo y el pintor de provincia. Quería aprovechar para decir eso. Bien, buenas noches. Yo soy oriundo de García Rovira, de Málaga. Queridos, y me agrada estar aquí con un coterráneo de Capitanejo, porque mi abuelo era de San Miguel, entonces tenía que pasar por Capitanejo. Me agrada mucho saber, y la pregunta va para mi querida Lucy o para ustedes. Solo vi una pintura hablándose, porque históricamente hablaban de la violencia que se vivió en ese momento, porque él de niño la vivió, porque Tipacó, que si vamos al libro de Siervos sin Tierra, hablan de Capitanejo, hablan de toda esa bonanza que había de allá, del tabaco en su momento y su desarrollo, como Tipacó, que dependía casi de Capitanejo en su momento, o sea, allá Norte y Gutiérrez, muy pegadita a la provincia, como bien lo decías, de García Rovira, pegada ya, desarrollada, muy independiente de Santander, muy afuera de aquí, era más pegado de Boyacá básicamente. Entonces me llama la atención que veo, si hablo de violencia en su histórica, me habla de Galán allá, algo de violencia de ello allí que lo representa. Entonces quisiera saber si en todo, mi querida Lucy, o ustedes en su obra, representó más violencia de esa que se vivió regionalmente allá en Capitanejo, que ya, por cierto, mi querida Lucy, ese abuelo tuyo debió ser conservador, porque por allá se salvaban, eran los conservadores, los liberales, era para el lado de Tipacó, que más bien, y para otro ladito. Gracias, muy amables. Bueno, muchas gracias y un saludo ahí, García Rovirense. Es importante entender, y yo creo que, bueno, la respuesta rápida es: no hay muchas pinturas de violencia en la obra de Carlos Julio, pero eso puede tener una explicación fácil que tal vez hablando con su única hermana viva, Irma, entendía. Es decir, hubo tanta violencia y ellos sufrieron la violencia. Es decir, Irma nos contaba que ellos sufrieron directamente un terror y una zozobra, usaba la palabra zozobra, Irma, por eso es que ellos se van a Málaga como una primera estación, que igual eso seguía siendo violento, pero un poco menos, pero como usted dice, Capitanejo, y es algo en lo que estamos trabajando también, ojalá en unos años exista ese sueño que tenemos de posicionar verdaderamente lo que ha sido la semántica violenta de Colombia entera desde el pueblo de Capitanejo. Y alguien dirá, pero ese pueblo, ¿qué importancia tiene? Estamos trabajando en la decodificación de una gran cantidad de archivos de los últimos 15 años que hemos trabajado para poder determinar eso, que claro, pero él estaba muy pequeño, ¿no? Entonces ellos salieron con mucho miedo de Capitanejo, su papá decía, Irma, todo el tiempo era el miedo de si lo iban a matar o no, y ellos van teniendo luego seguramente una desconexión, porque de hecho la familia de Lucy, por ejemplo, Lucy nunca ha ido a Capitanejo. Entonces hay una desconexión muy fuerte en algún momento, pero no deja de ser una pregunta muy interesante, porque creo que usted entonces leyó el texto y en el texto ampliado hay todavía más información, porque sí es interesante el hecho de que además ellos salen en uno de los acontecimientos históricos más importantes de la historia de la violencia en Colombia, que es cuando se acaba la hegemonía conservadora, inicia la República Liberal. El hito fundamental ocurre con la masacre de Capitanejo. Entonces digamos que esas cosas son, y ellos, de hecho Carlos Julio seguramente pudo haber estado en Capitanejo el 29 de diciembre de 1930, cuando fue la famosísima masacre de Capitanejo, que marca una de las épocas de la violencia en Colombia. Entonces, tal vez por negación o tal vez por… pero yo creo que es eso, hay muy pocas, creo que usted referenciaba esta de José Antonio Galán, pero puede ser un acontecimiento un poco más universal para los colombianos o santanderianos, pero sí es muy interesante decir, oiga, pero ¿por qué no hay más obras de pronto de la violencia? Fue porque incluso luego con el tiempo Carlos Julio tampoco volvió a Capitanejo. Entonces, digamos, yo siento que hay una desconexión, pero sí hay una génesis muy interesante con el hecho del acto creativo y la génesis pictórica, eso era muy interesante poderlo comprobar. E incluso en Málaga, como la foto que veíamos con su folder de dibujo ya en Málaga, pero seguramente nunca hubo, porque muchas veces el miedo y la zozobra lo que hace es que elimina, digamos, muchos elementos. Claro, hubiese sido muy interesante ver que él fuera el pintor de la violencia, pero no lo fue, seguramente lo fueron otros, pero me parece muy chévere su pregunta porque
porque significa que usted reparó ahí con cariñito en lo que fue la vida de Carlos Julio y su obra posteriormente. Bueno, buenas noches, muchas gracias, Uriel. Pues a mí me pareció muy paradójico cuando hablamos con mi tía Irma, porque ella nos habló y nos refirió el tema de la violencia, pero a mi papá nunca, nunca lo refirió, yo no lo conocí cuando la tía nos lo comentó, él nunca lo refirió a nosotros. Entonces yo creo que partiría de lo que dice Alejandro, como esa negación y no, ni quiere referirse al tema y no quiso volver nunca a Capitanejo, y por eso pues nosotros tampoco la conocemos, esperamos con Alejandro pues poder hacer ese conocimiento, porque no quiso volver. Entonces yo pienso que ahí está reflejado ese terror de volver por todos esos sentimientos que en algún momento vivieron. Si nosotros revisamos la historia del arte en el mundo, nos vamos a dar cuenta que dentro de los artistas, pintores o escultores, la violencia es un tema como de escasos practicantes, salvo Goya, que fue muy recurrente en la violencia, pero es más como especulativo lo de Botero. Sí. En Colombia tenemos un precedente muy grande que seguramente Carlos Julio tuvo que conocer, que es Augusto Rendón. Augusto Rendón fue un pintor, profesor de Botero, de Grau, de Obregón y de los grandes artistas de ese momento en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia, que le dijo a sus alumnos: hagamos una exposición, y la hicieron sobre una masacre, no recuerdo ahorita el nombre de la masacre, hicieron la exposición sobre ese tema exclusivamente, y en Colombia no consiguieron sala, nadie les quiso prestar una sala para mostrar eso, y eso pues fue en su momento voz populi, salió en los periódicos, salió en todas partes. Ellos tuvieron que irse para una galería en Francia que se llama La Vaca Azul, en francés, no sé cómo se diga, se fueron a exponer allá y allá tuvieron gran éxito. Fue tanto el éxito que se devolvieron y Augusto Rendón le dijo a los alumnos: sigamos pintando sobre eso, y ninguno quiso. Obregón empezó a pintar pajaritos, sus famosas mariamulatas, Botero sus gorditas muy, muy bonitas, muy atractivas, y así todos. Grau sus mujeres de manos grandes, con abanicos, con grandes accesorios de las mujeres de la época y de su rol social que él vivía. Él era hijo de un candidato a la presidencia, y así sucesivamente. Nadie quiso. El único que perduró con el tema fue Augusto Rendón. ¿Ustedes habían oído hablar de Augusto Rendón? Estoy seguro que la mayoría o la totalidad, con alguna excepción, no había oído hablar de él, porque la gente lo olvidó, voluntariamente o inconscientemente lo olvidó. Todo aquel que trate la violencia dentro del arte es olvidado. A Goya poco se le nombra, poco, deberían de nombrarlo más, pero poco se le nombra. Y si revisamos más ejemplos, vamos a encontrar que eso es cierto. Murió Augusto Rendón, los periódicos no publicaron nada, siendo uno de los grandes artistas colombianos. Murió en el olvido completamente. Aquí pudimos traerlo con la única exposición individual que hizo acá en Santander. Aquí lo trajimos. Pero de resto nadie lo nombra, nadie, para nada. Sin embargo, sabemos Botero quién es, sabemos Obregón quién es, sabemos Grau quién es, todos adquirieron un gran renombre mundial, menos él. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Irma Lucía Pinto Manrique, soy hija de Irma Manrique, de Pinto, Eugenio Pinto Barajas. Tengo el honor de ser la sobrina de Carlos Julio y les quiero dar envidia a los que lo están conociendo por su obra. Tuve el honor de, él nos dejaba la casa para cuidar en vacaciones, se la dejaba a la hermana que ya falleció, la tía Negrita, y ella nos decía, nos peleábamos por ir a acompañarla, porque ella le daba miedo y entonces decía, bueno, ¿quién me va a acompañar? Nos peleábamos
¿Por qué? Porque era entrar a ese cuarto hermoso del estudio de Julio, donde estaban los sueños. Era un hombre soñador, y por eso ellos siempre olvidaron lo de la violencia. Mi mamá incluso dice que es de Málaga, ella no dice que es de Capitanejo, por eso mismo. Pero Julio tenía una biblioteca hermosa con libros de pinturas de Europa, de todo el mundo, y por eso él conoció en su biblioteca el mundo, y por eso hoy lo refleja en su obra. Es de admirar los elementos que usaba, porque mi cuadro que es el de la lavandera, me lo regaló en la boda hace 31 años y está intacto. Este también es mío, y son reliquias para nosotros, son regalos hermosos, son, mejor dicho, unas cosas muy valiosas, porque pues lástima que esto no se hizo en vida de Julio, ¿cierto? Nunca pensamos que nos vamos a ir tan rápido, porque relativamente Julio estaba joven todavía cuando se nos fue, y era el tío amado, añorado, porque con nosotras fue hermoso, y él era así, era una persona hermosa, soñadora, por eso pintaba de todo, pintaba mujeres, figuras, paisajes, flores, las rosas de Julio son hermosas. Yo me acuerdo que en vida le pedí los peces, porque somos adoradores de los peces, dijo: Chatica, ese es de Lucy, así nos decía. Entonces, de verdad, qué rico estar aquí, qué rico que ustedes traigan hoy a Julio a la memoria, en vida de nosotros, y que lo den a conocer, ojalá fuera de Santander incluso, y de la provincia de García Rovira, porque muy seguramente no lo conocen. Mi papá, cuando murió, le hicieron un homenaje, un busto, y está en Molagavita, en un colegio. Primero estuvo en el parque, yo no conozco Molagavita tampoco, y un día un amigo me dijo: oiga, vi la foto de su papá allá, y allá se llama Eugenio. Mira, entonces uno, de verdad, todavía le falta por hacer esas visitas, pero qué rico que sigan con esto, Lucy, y de verdad que gracias por esta invitación. Aquí está mi hijo y mi nuera, que les dije tienen que ir para que sepan de su tío Julio, porque ellos no lo conocieron, obvio. Gracias. Bueno, muchas gracias, qué gusto conocerla. Yo sí he estado frente a la escultura de su papá en Molagavita, yo allá la tenemos fotos. Y claro, tenemos esa referencia porque pasa lo mismo, ¿no? Esos son personajes que para la cultura santanderiana fueron muy importantes y que requieren una revisión porque ahí hay unas propuestas y unas formas de ver y entender el mundo que me parece que tienen que estar puestas en valor, porque todo eso nutre en últimas en la búsqueda de las identidades santanderianas, que yo digo que son diversas. Antes de que se me olvide, quiero decir una cosa muy importante, y conectando el hecho de que, por ejemplo, para esta exposición existe un catálogo específico, un poco a esa usanza de los catálogos de las exposiciones de arte que se fueron perdiendo con el tiempo. Muchos dicen que por economía o porque ya el mundo digital puede solucionarlo de otra manera. Esta exposición cuenta con un catálogo, un poco también en homenaje, como decía un poco también la sobrina, a eso que en algún momento pues fueron las formas de entender el arte. Esa exposición del 73, por ejemplo, yo intenté investigar y no conseguí saber si tuvo catálogo, por ejemplo, o no. Y bueno, seguramente se puede con el tiempo seguir encontrando cosas, pero lo que quería establecer y que me parece interesante es que este proyecto tiene un origen y una movilización bastante singular que también ocurre poco, y acá es donde quiero agradecer mucho públicamente, digamos a nivel de la sociedad, no a nivel personal, sino a nivel de la sociedad, el hecho de que Lucy y su familia permitieran dos cosas. Primero, abrir la intimidad, porque todo esto termina siendo, antes de que se ponga aquí a nivel público, un espectro de intimidad. Abrir eso primero, y luego poder financiar los costos que ha tenido este proyecto. Y eso, como digo, por lo general pues son instituciones públicas o privadas, pero instituciones, y en este caso quiero reivindicar el hecho de que es un proyecto que se ha hecho como en familia, por decirlo de alguna manera. Contamos con la posibilidad luego, gracias a, por ejemplo,
en la Casa del Libro Total, y acá, por ejemplo, agradecerle a Sandra, que fue la que nos evaluó la obra y dijo que la autorizaba exponer, porque esta es una sala importante en la ciudad y en el departamento. Entonces digamos que también en algún momento pensamos como al principio dónde se puede exponer o cómo será, pero dijimos si se pudiera en la Casa del Libro sería fantástico. Entonces ese proyecto personal luego entra en articulación con la Casa del Libro, que también dispone de valores y recursos para que esto pueda estar aquí un mes, sus trabajadores y sobre todo el elemento de insertar esto, y que es algo que ojalá no se nos pierda de vista para los que no conocen, es que todo esto va a estar en una plataforma digital que se llama El Libro Total, en donde usted en el buscador puede poner Carlos Julio Manrique y ahí le van a salir pues como las imágenes, los textos, y vamos a encargarnos de que todo el archivo que está en el catálogo que se diseñó especialmente para la exposición también esté en el formato del Libro Total, y si encontramos más cosas en el futuro se vayan agregando. Pero entonces también tiene esa virtud, ¿no? Porque en el 73 eso no pasó, en esta ocasión esto puede perdurar mucho más, y este catálogo físico que se hizo un tiraje pequeño precisamente por los costos, de todos modos lo pueden descargar en ese código QR que está allá al lado del texto curatorial. Ahí pueden descargar el catálogo con el diseño original del catálogo, que Lucy financió un diseñador para el catálogo y un tiraje para el catálogo. Debo decir que, por ejemplo, también se le hizo, porque lógicamente estas obras tenían algunas mucho tiempo guardadas, otras que se habían movilizado, entonces podían tener algún pequeño defecto como este, que se analizaron curatorialmente cuáles deberían y no ser intervenidos, y Carlos se encargó de que se les hiciera, por ejemplo, y eso es algo que hay que decir y reivindicar de esta exposición, es que esta exposición tiene un proceso de conservación, y eso no es cualquier cosa. Un proceso de conservación hay que pagarlo, hay que analizarlo, hay que hacerlo, y lo digo públicamente. Además, tuvo la fortuna de que, gracias a la gestión de Carlos, el proceso de conservación lo hizo nada más ni nada menos que la maestra Clemencia Hernández Guillén, ¿no? Que es uno de las grandes artistas, es decir, le metió mano para pulir ciertos detallitos, una gran artista santanderiana, no cualquier persona. Entonces eso también gracias a Lucy. Entonces quiero reivindicar como esas formas de también hacer proyectos, ¿no? Porque yo fui en algún momento a escuchar a Carlos, conocí a Lucy, fuimos, compartimos mucho tiempo, años, cosas, pero para hacer algo se necesita en algún momento un motor o una chispa, y me pareció muy interesante que Lucy dijo, hagámoslo. O sea, qué cuento de convocatoria, qué cuento de nada. Y eso yo lo reivindico, porque son otras formas de hacer proyectos culturales, y gracias a Lucy y su familia, Santander puede disfrutar hoy de esta obra, y las consecuencias de poner en valor esto, lo que decía Las Huacas, ahora de aquí en adelante, prepárese, nada va a ser como antes. Así que quería decir eso, como no sé si reflexión final, si alguien más tiene alguna cosa por decir, ya podemos ir terminando. Sí, bueno, gracias. Yo sí, para terminar, para dejarlo en el aire y seguir discutiendo estos procesos que, como decías Alejandro, son proyectos e iniciativas particulares que tienen que seguirse dando y que no tienen que tener los circuitos estatales para poder lograrse. Y entonces, como última reflexión dejaría yo, no hay nada que haga más ruido que el silencio. Y yo creo que ese silencio al que se vio voluntariamente expuesto Carlos Julio y su obra, de todos modos tiene mucho que hacer y que hablar y que dialogar, y de hecho desde ese silencio lo hace con los artistas de la época. Hace un rato yo decía circuitos artísticos. Aquí tampoco se puede decir que hayan habido, sobre todo antes, en los años 70, 80, grandes circuitos artísticos, pero sí que hubo personalidades que de una u otra forma destacaron y que tuvieron sus caminos y sus formas de hacerse escuchar. Yo diría que una propuesta que pueda venir de ahora en adelante es hacer esa suerte de lectura comparada, lectura dialogante entre quien fue Carlos Julio, su obra, y esa obra que gravitó en silencio o no alrededor de él también. Y eso pues quisiera que quedara como, ojalá,
como una propuesta abierta y que cada uno de nosotros pudiese también tener esa iniciativa, como muchas de esas otras iniciativas que Situ y Carlos Prada han sacado adelante, ¿no? Cómo mostrarnos una ventana o una puerta para no cerrarla más. Y creo que eso es de los valiosos que tienen estas historias de recurrir a esas memorias. Entonces, bueno, agradezco mucho, agradezco de verdad, Lucy, esta maravilla de oportunidad y bueno, cierren ustedes. Bueno, pues reivindicar nuevamente la gratitud que tenemos el equipo que participó de esto, que fuimos más de 15 personas, personas muy importantes dentro de lo que se llama el circuito artístico vigente en este momento, como Clemencia Hernández, y bueno, dejaría de nombrar algunos seguramente y no lo quiero hacer, pero somos varias personas que estuvimos dedicados, una persona especialista en hacer bastidores para poderle cambiar algunos bastidores a algunas obras, o sea, siempre buscamos lo mejor para que la obra tuviera ese renacer de una manera adecuada, nada que diera posibilidad a la mediocridad, porque no era justo, después de estar tanto tiempo guardada una obra, someterla a la mediocridad, no, siempre buscamos buenas personas expertas en el tema, que pudieran facilitar eso, y eso pues merece mi gratitud y seguramente la de Alejandro y la del equipo de trabajo. Yo no digo que este sea el final de un proyecto, es el inicio de un proyecto. Usted lo está diciendo, Sandra, tiene toda la razón, hay que estudiar todo ese andamiaje plástico que hubo en los años 70, un poquito antes, aunque es muy escaso, pero un poquito antes de Carlos Julio está el rompimiento que hace Mario Hernández Prada del academicismo para meter el arte en Santander en una nueva etapa, que es la posibilidad de acceder a lo que se estaba viendo en el mundo, que aquí siempre nos llega tarde, pero que Mario tuvo esa visión y logró, digamos que traer eso, y luego tuvo un alumno excelente que fue Jorge Mantilla Caballero, que continuó eso y se dio entonces uno de los pocos grupos artísticos que existen en Colombia, que es el Grupo Bucaramanga. Colombia no tiene a nivel de grupos que hubieran destacado muchos, pero Santander dio uno muy importante que fue el Grupo Bucaramanga, que es precisamente el que cobija esa parte importante de Carlos Julio en que se muestra y luego se esconde, seguramente por razones que nunca vamos a conocer, pero que sí pueden ser motivo de estudio. Entonces, nuevamente mi gratitud para todos ustedes, porque acompañarnos en estas cosas es muy importante. Eso habla de que, bueno, se hizo algo y la gente quiere mirar qué hicimos. Muchas gracias.